No toquen los precios. En economía los precios son sagrados porque son un conjunto de información descentralizada producido por millones de oferentes y demandantes. Una información que no hay manera de que un burócrata, aún con un grupo de asesores infinito, pueda conocer en su totalidad. Sin embargo, cada vez que estalla una guerra en Medio Oriente, el reflejo político es el mismo. Sube el petróleo, hay que intervenir. Sube el gas, hay que subsidiar. Porque la subida de un precio va a frenar la economía y en el mundo en el que vivimos, una recesión es una mala palabra que ni siquiera se puede pronunciar. El problema es que hoy la base intelectual sobre la que se analizan los desafíos y se piensan las soluciones es, en mi modesta opinión, bastante débil. Una cosa es la inflación que el mundo sufrió en 2021 y 2022, producto de una orgía monetaria previa en la que solo Estados Unidos emitió un cuarto de todos los dólares existentes y disparó la liquidez a niveles nunca antes vistos. Pero otra muy distinta es un shock de oferta temporal, que tiene efectos tremendos en la economía. Pero es un shock temporal, y la reacción de los gobiernos para evitar las consecuencias, lo único que hace es profundizarlas y extenderlas en el tiempo. Soy Ezequiel Daray, economista especializado en economía internacional, y en este episodio de Macronomics vamos a analizar y te voy a contar cómo los precios, esos que tanto miedo nos dan, no son el enemigo, son los mensajeros que nos traen la información que necesitamos. Y te voy a contar cómo algunas de las medidas que se debaten hoy buscan simplemente matar al mensajero. La guerra con Irán ya está haciendo efectos económicos concretos. El precio del Brent, del petróleo, la variante del Mar del Norte que se utiliza aquí en Europa, ya supera cómodamente los $100. Es un incremento de más del 50% si lo comparamos con el comienzo del año. El precio del gas natural licuado creció un 25% solo un día en esta semana y ya acumula más de 100% de incremento desde que estalló el conflicto. Y es un problema mayúsculo, porque el petróleo representa un 40% del costo, por ejemplo, del transporte de mercaderías y de pasajeros. El gas es clave en la matriz energética de Europa, pero aún más en países como la India o Japón. En la eurozona, el Banco Central Europeo ya reconoce que el shock energético empujará la inflación del 2026 hasta el 2,6%, lo dijo Lagarde este jueves. Es decir, no estamos ante un susto financiero pasajero, estamos ante un shock real que encarece un insumo clave para la economía. ¿Y qué hacer ante esta amenaza? Lamentablemente, parece que la respuesta va a ser la misma que ha provocado gran parte de los problemas económicos que hemos sufrido en los últimos años. No te preocupes, papá Estado te cuida y te va a solucionar el problema. Lo vimos en la pandemia, te decían, quédate en casa, nosotros vamos a subsidiar tus costos y vamos a imprimir dinero para que puedas seguir cobrando tu salario. Una solución que nos generó varios años seguidos de alta inflación. Lo habíamos vivido antes con la crisis financiera de 2008. Primero papá Estado se apiadó de quienes no podían acceder a una vivienda y relajó la política monetaria, así también los requisitos de los bancos para otorgar créditos. Y la política de casas para todos terminó en un enorme impago de hipotecas, una bola de activos financieros basura y un enorme rescate financiero para que no cayeran los bancos. De casas para todos pasamos a que los platos rotos los pagan también todos. El primer error sería monetario. Cuando la inflación sube por un exceso de demanda, subir las tasas puede tener lógica. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Mira, aproximadamente un 10% del dinero que circula en la economía fue realmente creado por los bancos centrales. El resto no es que lo hizo alguien con una imprenta, sino que los bancos multiplican la cantidad de dinero, los bancos comerciales. Porque cada vez que tú depositas $10, por ejemplo, en el banco se queda con uno y le presta 9 a alguien que pide un crédito. Tú tienes $10 y alguien más tiene 9. Y el proceso sigue generando lo que se conoce como aumento de liquidez. Porque los bancos simplemente multiplican los panes, como Jesucristo, con el dinero que depositaste. Pero el Banco Central puede frenar este proceso, porque es el prestamista de última instancia que ayuda a los bancos comerciales cuando no tienen liquidez todos los días.
Si sube las tasas, le dice a los bancos comerciales, yo te cubro, pero la cobertura va a ser más cara. Y el banco comercial entonces se da vuelta y aumenta los costos y encarece la tasa de los créditos. Esto reduce la cantidad de créditos y así el efecto de incremento de liquidez se morigera. Así controla el Banco Central en forma indirecta cuántos billetes hay en circulación en el mercado. Si el desequilibrio surge porque está aumentando la demanda más rápido que la oferta, subiendo las tasas se puede emparejar la cancha. Pero ¿qué pasa cuando el desequilibrio se produce por una caída temporal en la oferta? Cuando se tensionan los precios por la oferta de petróleo, gas, logística y energía. Ahí no sobra demanda, falta oferta. Subir las tasas no sirve para aumentar la producción de crudo. De hecho, es probable que las reduzca, porque con tasas más altas, las empresas pueden o no pueden financiarse tan bien y no pueden aumentar la producción. Por eso el Bundesbank, el Banco Central alemán, admitió esta semana y advirtió que si se trata de un shock de oferta, la política monetaria debería mirar a través de él, no reaccionar de manera automática. El Banco Central debe velar porque la moneda no pierda valor sistemáticamente frente a todos los bienes y servicios de la economía. Eso es inflación. No por tapar los efectos de un cambio de precios relativos, que lo que está indicando es una nueva realidad. Vamos a vivir un tiempo con menor cantidad de petróleo y gas, y por lo tanto van a costar más, y deben costar más, porque son escasos. El segundo error sería fiscal. Alemania ya estudia un impuesto extraordinario a las petroleras. Con esto quiere apropiarse de la renta extraordinaria que obtienen por la subida de precios y usar ese dinero para subsidiar los costos de transporte o compensar a los usuarios en sus desplazamientos al trabajo, por así decirlo. Desde un punto de vista moral, suena un argumento válido, bueno, pero el problema es que el propio petróleo subió porque en esos niveles faltaba petróleo y el precio no se va a bajar con un impuesto. Peor aún, un subsidio va a provocar aumento del consumo y agrava el problema. El precio va a bajar cuando crezca la oferta, sin que aumente la demanda, porque a este nivel de crudo tal vez es más rentable producir para Estados Unidos, para Venezuela o para Argentina, y pueden incrementar la oferta. Bruselas discute rebajas fiscales o subsidios y ayudas para amortiguar el golpe energético. Suena compasivo, pero económicamente es peligrosísimo. Es lo que te decía al comienzo. Este shock de oferta de energía va a generar recesión y precios más altos. Es horrible, pero es el mecanismo a través del cual todos los agentes económicos nos vamos a ajustar para adaptarnos a la nueva realidad. Si lo hace el Estado con impuestos y subsidios, el ajuste se va a dar, pero va a ser mucho más lento y doloroso. Cuando tienes fiebre, es un signo de que tu cuerpo está combatiendo un virus. Meterte en un refrigerador para bajar la fiebre no solo no te va a quitar el virus del cuerpo, sino que te termina provocando una pulmonía. La recesión, el aumento de los precios o la fiebre son ajustes naturales ante un desequilibrio. Y la OCDE lo dijo con claridad. Los subsidios generalizados, recortes impositivos amplios y controles de precios inhiben el ajuste de la demanda y son herramientas ineficientes. Si el Estado quiere proteger a sus ciudadanos, debe pensar cómo generar condiciones para evitar que se formen nuevos cuellos de botella de energía. Pero lamentablemente en la universidad no nos enseñaron a leer a Hayek, y se nota que a muchos de nuestros líderes tampoco lo han hecho. Porque Hayek decía simplemente que el mercado elige mejor. Decía algo más incómodo, que los precios son un sistema de información descentralizada. Son señales que resumen millones de decisiones de escaseces relativas y cambio de expectativas, mucho antes de que un ministro pueda entender qué está pasando. Y ojo, no porque el ministro sea incompetente, es que para saber cuál es el precio óptimo de un bien o servicio, el ministro debería conocer al detalle los gustos, preferencias y necesidades de todos nosotros los consumidores, la escasez o abundancia de todos los productos, y es imposible conocerlo. ¿Saben por qué? Porque buena parte de lo que compone un precio no es el costo, como creen muchos, es la preferencia de cada consumidor. Esto no es un dato, la preferencia es algo subjetivo. ¿Quién conoce todas nuestras preferencias? Por debajo de Dios, nadie. Esa es la potencia del sistema de precios. Si el petróleo sube, el mensaje no es moral,
no dice que esto es injusto. La energía disponible en la economía mundial acaba de encarecerse porque hay un problema. Ajusten las conductas e inversiones y prioridades ante este problema. Cuando el Estado tapa esa señal con subsidios, controles o impuestos improvisados, no elimina el problema, lo hace menos visible. Y en economía, tomar decisiones sin precios es como conducir un avión con los ojos cerrados y sin instrumentos. El problema de fondo es que el mundo se desacostumbró a tolerar correcciones. Cada vez que aparece una recesión, una caída bursátil o una crisis sectorial, la respuesta es la misma: más liquidez, más déficit, más gasto, más red de contención. Como los estados están muy endeudados, por no decir quebrados, la menor caída del mercado es una amenaza de que no habrá fondos suficientes para refinanciar la deuda que necesitan colocar y que se retroalimenta. Y sí, hay momentos en donde evitar un colapso financiero es razonable, pero otra cosa muy distinta es convertir cualquier ajuste bajista en un enemigo político. Las recesiones, por dolorosas que sean, también cumplen una función: liquidan malas inversiones, corrigen precios falsos, fuerzan reasignación de recursos de capital y reconstruyen la productividad. Cuando se intenta impedir permanentemente este proceso con dinero barato o gasto público expansivo, no se elimina el costo, se lo difiere, se lo distorsiona y se lo amplifica. Incluso ningún gobierno tiene hoy el ahorro suficiente para generar política contracíclica. ¿Con qué dinero te parece que van a rescatar a los ciudadanos en medio de una crisis si se endeudan cuando la economía crece al 4 o 5%? ¿Sabes cómo es que te van a rescatar? Tomando más deuda, que vamos a tener que pagar después, con mayores impuestos y menor crecimiento. Por eso la discusión no es solo sobre Irán, es sobre cómo reacciona una economía cuando la realidad le da malas noticias. El gran analista español Pablo Gil me dio esta semana un ejemplo absolutamente real. La relación del Estado con los ciudadanos es como la de ese padre que quiere evitar que su hijo se caiga para que no se lastime, cuando lastimarse es parte de la vida. Y tanto evita que se caiga que termina obligándolo a no hacer nada. Está criando un hijo sin golpes, al tiempo que está criando un inútil capaz de resolver sus propios problemas. La reacción madura sería dejar que los precios nos informen qué es lo que está ocurriendo, focalizar la ayuda en aquellos que no puedan absorber el golpe y evitar que un shock transitorio se convierta en una inflación estructural. Pero la reacción populista es manipular los precios, castigar al que produce, subsidiar el consumo y pedirle al Banco Central que nos ayude con política monetaria. Pero la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y en esto cuentan las opiniones. Ahora quiero conocer la tuya. Te leo en los comentarios. Porque esto fue Macronomics, el podcast en el que analizamos la geopolítica y la realidad del mundo usando la teoría económica que está detrás de todas las decisiones humanas. Soy Ezequiel Daray y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, que te suscribas y ayudes a este podcast a seguir creciendo. Saludos y los espero la semana que viene con un nuevo análisis.